8:35 en este viernes 3 de octubre y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación, saludando a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tenemos acá, y lo saludamos en primer lugar, al periodista de profesión, militante del PPD, exalcalde de Huechuraba, candidato a diputado por el Distrito 9, Carlos Cuadrado Prats. Sí, siempre me gusta mencionarlo con los dos apellidos por las razones que ustedes podrán entender. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues y también saludamos a la expresidenta de Evópolis, psicóloga de profesión, Luz Poblete. Luz, muy bienvenida, como siempre. Y como siempre, muy feliz de compartir con ustedes, contigo, Monse, también, y con el gran Carlos. Pues cuántos paneles sin vernos, Carlos. Así es. Bueno, bienvenida, Luz, Carlos. El tema que les queríamos proponer para iniciar probablemente no es el más importante de la semana, pero sí el más comentado de la semana y que tiene que ver con la declaración que dio el presidente en cadena nacional, donde alude directamente a José Antonio Kast, sin mencionarlo, por cierto. Y ahí hay tres elementos que yo quería mencionar y ustedes obviamente pueden estar de acuerdo y entregar su apreciación. Lo primero es lo del intervencionismo, ¿no? Es algo que lo va a zanjar evidentemente la Contraloría, una acción ayer de la UDI, no de republicanos, de la UDI. Pero el hecho de que el presidente haya roto de alguna manera una tradición, no sé si llamarlo tradición republicana, puede ser eso una exageración, pero sí una tradición respecto de las cadenas nacionales donde no se entregan elementos de campaña. El presidente rompe con eso y da la sensación que va a ser la tónica de todos estos meses que quedan de la administración Boric. Ahí la primera pregunta es si es que fue un error o no del presidente haberlo hecho. Yo solamente me hago la pregunta de si el expresidente Piñera en su última cadena nacional de presupuesto hubiera hecho alusión a propuestas del en ese entonces candidato Boric, porque eran irrealizables, porque eran exageradas, que el programa de primera vuelta tenía harto de eso. ¿Cómo hubiera reaccionado el sector, digamos, en esa entonces oposición? Eso es lo primero. Luego está la reacción del Partido Republicano y de José Antonio Kast, donde que es totalmente destemplada. Y destemplada incluso cae en cuestiones que son poco comprobables, mentiras, ¿no? Esto de acusar corrupción, funcionarios corruptos. Bueno, ahí ustedes podrán también entregar una opinión respecto de aquello. Y lo tercero es si esto beneficia o no a Janet Jara, que es una pregunta que se ha hecho porque la verdad es que pone el foco comunicacional en José Antonio Kast y no en la candidata del oficialismo. Bueno, entrego esos elementos para que ustedes puedan entregar la opinión que deseen. Carlos. No, vamos con Luz primero. Luz. Sí. Bueno, efectivamente lo hemos visto en otras ocasiones. Sabemos que el estilo comunicacional del presidente Boric suele a veces pasarse de la raya y comentar más allá de lo que se esperaría en el rol republicano del presidente en este caso. Lo ha hecho fuera de Chile, dentro de Chile, según el contexto. A veces peca ahí de torpeza, lo voy a llamar así, y que pueden ser errores que afecten o no, en este caso, a uno u otro candidato. A veces le afecta a su propio sector, a veces se contradice con quienes están defendiendo otra cosa. Ya ha sido como una práctica media habitual en el presidente Boric, pero en este caso en particular, evidentemente, en la sensibilidad que tienen las campañas, cualquier cosa que diga el presidente o cualquier ministro, y lo hemos visto en otras elecciones, inmediatamente la reacción de los opositores, ¿no? O de los rivales, en este caso electorales o políticos, tienden a hacer este tipo de denuncia, como en este momento lo está haciendo y lo hizo y lo materializó la UDI, justamente porque creo, y ahí viene ya mi opinión, no corresponde en una cadena nacional donde además se está hablando de algo tan delicado como el presupuesto,
De hecho, la Universidad San Sebastián, ustedes saben, yo soy la vicedecana de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la San Sebastián, y hizo un estudio ciudadano, de opinión ciudadana respecto del presupuesto, y fíjate que casi el 80% lo considera tremendamente relevante y el 80% considera que el gobierno no ha hecho un gasto eficiente, eficaz, respecto del presupuesto y que tampoco se ha focalizado donde tiene que focalizarse. Entonces, cuando esos son los intereses de la ciudadanía, la verdad es que en una cadena nacional, en vez de aprovechar, de explicar respecto de algo tan delicado, empezar a hacer alusiones y opiniones respecto de propuestas que están en plena campaña, creo que en este caso no corresponde. Bueno, cada partido y ahí cada comando partido tendrá la reacción. No me parecen tampoco las reacciones destempladas que puedan tener ninguno de los candidatos, en este caso José Antonio Kast o su equipo directo, porque creo que acá lo que está en discusión son justamente esas propuestas. Cada candidato tendrá que defender sus propuestas respecto del presupuesto, que es un tema que está hoy día sobre la palestra, respecto de cómo lo va a hacer, de dónde va a sacar los ingresos. Sabemos que hay ingresos que tienen que ser permanentes para poder tener políticas públicas, especialmente las políticas sociales, bien sustentadas en el tiempo, porque ha sido el drama de las últimas administraciones. Ya hablo de todas en general, ya sea por el contexto externo, por la pandemia, por el estallido social. O sea, han habido demasiados elementos que hacen muy difícil tener un presupuesto más o menos estable, y también obviamente la gestión y la eficiencia de cada gobierno se hace ver cuando se presentan este tipo de propuestas, y sobre todo en año electoral. Creo que el presidente de la República tiene que mantener cierta presidencia, tiene que tener cierta presidencia para que la ciudadanía también pueda juzgar por las propias descripciones o explicaciones que dan los candidatos, no el presidente de la República respecto de uno o de otro. Sí, ahí Carlos sumando o repitiendo más bien con la pregunta que hacía Monse, porque esto tiene al menos tres dimensiones que incluso te pueden llevar a conclusiones contrapuestas, ¿no? Una es lo de si está bien o está mal, ¿no? Como si fue correcto o incorrecto el proceder, ¿no? Luego está el segundo punto, Luz, Carlos, que pone la presentación de los diputados de la UDI, que es si esto implica o no una infracción de carácter administrativo, ¿no? Y hay un tercer punto que es el de la estrategia política, o sea, de si es conveniente o inconveniente que el presidente de la República saque a José Antonio Kast al pizarrón. Entonces, estos tres niveles, incluso el nivel 1 te puede llevar a la conclusión A y el nivel 3 te puede llevar a la conclusión B, ¿no? Bueno, Carlos. Bueno, yo creo que después de la... Hola, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si estuviéramos viendo un partido, el partido lo está jugando el presidente con Kast y Evelyn con la Janet, están en la galería. Oye, considérenme, porque lo sacaron de juego inmediatamente. Y me recuerda una situación similar que se dio entre el gobierno de la presidenta Bachelet y el presidente Boric. Cuando la presidenta Bachelet era candidata y se agarró con el gobierno y desaparecieron todos los otros candidatos. Yo creo que hay que revisar algunas verdades que se han ido instalando en el tiempo. Yo estoy de acuerdo en que es complicado que un presidente en una cadena nacional cuestione decisiones o promesas de los candidatos. Pero cuando todo el espectro político considera que 6.000 millones de recorte es absolutamente imposible en un año y medio, incluso Evelyn Matei dice que se podría reducir a 2.000 millones y reasignar. El presidente de la República es el que manda. Y en el mandato que tiene es no dejar engañar a la gente que en él confía. Y por lo tanto lo que hizo fue poner verdad, hacer un punto y señalar que estos voladeros de luces de campaña no es correcto. En tercer lugar, creo que hay que volver a discutir el tema de la abstención de los gobiernos en los procesos electorales. Yo como candidato o alcalde me gustaría, si destiné 12 años de mi vida a mejorar un proyecto, a hacer un camino, lo ideal es que quien continúe ese camino
sea quien sigue mi línea. Y se ha instalado la tontera de que la alternancia en el poder hace bien. Ese otro discurso falso, más falso aún en gobiernos que duran 4 años. Entonces, creo que hay que reconsiderar este tipo de situaciones acorde con los tiempos y con la realidad. Me parece exagerado, como bien dice Luz, también la reacción visceral del comando de Kast o el Kast mismo. Pero también es complicado para el presidente porque su último presupuesto, y al participar de esta forma en la cadena nacional, hace que la discusión gire en torno a lo formal y no de fondo, porque hay incrementos importantes en salud, en pensiones, en vivienda, y todo eso queda en seguridad también, y queda marginado de la discusión porque la gente queda discutiendo ¿es correcto o no es correcto? Ahora la UDI puede hacer lo que quiera, puede ir a los tribunales y lo más probable es que los tribunales le van a tirar para atrás la presentación que hizo. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas convergentes y creo que hay que rediscutir la posibilidad que los gobiernos insistan en que hay que dar continuidad al mandato y hay que rediscutir el tema de que la alternancia en el poder es válido. Sí. Digamos, es válido, pero útil. Sí, ayer fue bien comentado un tuit del exministro Giorgio Jackson donde le respondía a José Antonio Kast por esta denuncia que le hacía de funcionarios corruptos en el gobierno, en la moneda, pitutados, en fin. Y ahí solamente hacer mención que ser cargo de confianza o ser incluso operador político, que en todos los gobiernos ha existido, en el anterior, probablemente en el que venga también, no tiene que ver con corrupción. Entonces hacer esa vinculación creo que es delicado, ¿no? Por la confianza pública. Una cosa es decir, hay ciertos cargos que no se necesitan, hay que revisar, hacer más eficiente el Estado. Y otro, este discurso de que los funcionarios de confianza son corruptos en sí mismos, ¿no? Que es una cuestión que es bien distinta. Sí, porque están todos flojeando de suyo. Claro. Ahora, déjenme buscarle el lado bueno al lado malo. Tanto la audaz y, señalo entre paréntesis, aún no justificada propuesta de José Antonio Kast, ¿no? Como la alocución del presidente, independientemente de lo que cada cual legítimamente opine de ella, digo yo, tiene como cosa positiva que nos evidencia algo que parecería ser de sentido común, pero que a veces olvidamos, y que es que la discusión presupuestaria no es una discusión técnica, sino que es una discusión profundamente política, ¿no? E incluso diría casi ideológica, ¿no? Que un gobierno decida subir las partidas en un determinado ministerio en vez de otro, demuestra una manera de entender el país y la sociedad donde un gobierno a través de los números dice esto es más importante que esto otro, ¿no? Y la oposición legítimamente dice no estamos de acuerdo con ese orden de prioridades. Quiero llevar el tema bien al extremo. No me acuerdo en este momento cuál fue el diputado que lo dijo, pero ayer un diputado dijo el gobierno le tiene que explicar al país por qué está subiendo el presupuesto en cultura y no en seguridad. No, lo han dicho varios. Sí. Correcto. Claro, desde el lugar donde yo nací vivo me parece un poco ofensivo tal desprecio por la cultura, digamos, como uno huele un subtexto como que si en la cultura se estuviera botando la plata, pero bueno, está bien, está abierta la... Y eso me parece igual saludable, porque le da más vigor a la discusión política sobre el tema. Este tipo de consideraciones, Luz, y ahí ya te doy la palabra, en años anteriores, si me permiten decirlo coloquialmente, había pasado relativamente piola, ¿no? Y ahora es más evidente el carácter profundamente político de la discusión presupuestaria. Sí, te agrego, Pato, muy cortito, antes de darle la palabra a Luz, que claro, se aumentan los recursos, por ejemplo, para cultura, pero se reducen para el plan contra el crimen organizado en más del 30% en un contexto donde evidentemente la seguridad es la prioridad, ¿no? Ahí, Luz, te doy la palabra.
Sí, yo iba a mencionar lo mismo, Monse, gracias también por hacer ahí alusión al número, justamente lo estaba buscando, porque ayer la candidata Jara, que estuvo en un programa de televisión donde se le discutía, justamente le tocan el tema del presupuesto, que es una discusión que, como yo les mencionaba, en el estudio de la Facultad de Economía y Gobierno de la San Sebastián, el Centro de Políticas Públicas, da cuenta que la ciudadanía, fíjate, primero reconoce el presupuesto, como que no es algo que está tan alejado de la ciudadanía. No sé si es porque año de elecciones justamente coincide con que se están hablando de números, de cifras, de prioridades, es que el presupuesto hoy día tiene una notoriedad mayor y por lo tanto es mucho más delicado para los candidatos en sus propuestas, como para el mismo presidente de la República, que está en plena discusión del presupuesto 2026, es cómo va a entregar el país al próximo gobierno. Entonces, no es menor esa discusión. Y ahí comienzan lo que ambos han mencionado, Pato y Monse, que es respecto de las prioridades nacionales para el próximo presupuesto. Y ahí sí los matices ideológicos se notan de uno y de otro. O sea, tenemos un José Antonio Kast que quiere reducir a toda costa la eficiencia del Estado, tenemos un Kaiser que de 25 ministerios quiere llegar a 9, o sea, hay un matiz. Hay un matiz en el mismo presidente Boric que aumenta en cultura y no con eso menospreciar la cultura o no, sino que frente a una prioridad de seguridad, rebajar hoy día el crimen organizado en un 30%, por supuesto que da una señal hacia la ciudadanía respecto de cuáles son las prioridades y la importancia que este gobierno le ha dado a la seguridad, aun cuando ha tenido que volcar absolutamente desde su programa hace casi 4 años, que no tenía ni un párrafo dedicado a la seguridad, ni mucho menos al crimen organizado ni al terrorismo, y que tuvo que durante su mandato dar un vuelco radical respecto de eso. Anoche decía la misma candidata Jara de que tenían que aprender la lección, habló de aprendizaje, de poder tomar la seguridad como un tema, incluso habló de reasignar recursos al crimen organizado porque no estaba de acuerdo de la rebaja, digamos, del 30% en el presupuesto. O sea, alguien que de su propia coalición, que es de centro izquierda, que está mirando el presupuesto, que frente a la eventualidad de que gane uno u otro como presidente, por supuesto que tienen que estar todos los ojos de cómo se deja el presupuesto del país en manos del próximo gobierno para poder dar cuenta, poder responder a las propuestas y demandas de la ciudadanía y por supuesto las promesas que se hacen durante las elecciones, pues si es re fácil prometer y después no tener los recursos para poder desarrollar un programa de gobierno, como le pasó a este mismo gobierno que no pudo desarrollar nada de lo que tenía pensado porque las circunstancias país eran otras y las prioridades eran otras. Sí, Carlos, sumado a lo que hablamos de cultura, seguridad, si tú consideras que hay algún ítem, alguna partida que sea relevante, para bien o para mal, lo puedes mencionar, pero yo solamente quería agregar que lo trae el Mercurio hoy, como un poco en la línea de los frentes que se le abren al gobierno en el presupuesto, y algo que habría que revisar el detalle, solamente estoy leyendo el titular, que en educación, por ejemplo, se plantean recortes para los niveles parvularios y escolares y se prioriza la gratuidad. Personalmente, leyendo esto, me parece que el foco está mal puesto, pero es una opinión muy personal. Ahí, Carlos, bueno, te puedes referir a ese punto al que tú desees. Gracias. A ver, yo creo que hay una sobredimensión, no voy a dudar del interés que tenga la gente en el presupuesto, pero me llama la atención que por primera vez la gente ponga un énfasis en el presupuesto. Y me da la impresión que por el acento político que se le ha hecho en este momento de elecciones al presupuesto, puede ser que la gente tenga un mayor interés. Pero no me da la impresión que sea real en términos de que pasa lo mismo con los programas. Toda la gente discute el programa de Kast, de la Evelyn Matei, de Janet Jara, y si tú preguntas cuánta gente ha leído efectivamente el programa, nadie. Es decir, perfectamente, como podría pasar en el futuro, porque así vamos, un candidato puede no presentar un programa de gobierno, digamos, el CERVEL se lo exige, pero hace 3 líneas y basta, y da la impresión que el presupuesto es muy importante para la gente. 7 páginas. Claro, claro, pero después lo estamos agrandando, ¿eh? Va a ser más van a ser más que las que tienen ustedes. Pero eso. Segundo,
Creo que hay que devolverle un poquito la densidad a la política. Los derechos sociales son muy importantes, pero los derechos sociales unidos a presupuesto, porque lo otro es discurso. Claro. Y esa vieja idea de que donde uno pone la plata, pone la voluntad política. Puede uno ver claro. que en Cuba están todos los derechos sociales garantizados, pero hay déficits notables en acceso a medicamentos y otras cosas. Y eso debilita el discurso, porque siempre cuando uno es político tiene que asociar lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace. En tercer lugar, yo creo que también hay cosas, claro, uno puede discutir de acuerdo a la ideología de cada uno, la asignación de presupuestos en cultura. Hay gente que dice, lo demás es música, como si la música fuese algo muy fácil y superficial, cuando es algo muy importante. Pero de todas maneras quiero señalar aspectos que yo creo que son importantes y creo que hay convergencia ideológica en el déficit fiscal elevado, en ingresos sobreestimados. Nosotros, cuando somos alcaldes, nos hacen cuadrar el presupuesto para no inflarlo, para que no pase lo que le pasó a la Cati Barriga. Y lo otro, que la propia Janet Jara lo dijo ayer, de reponer la glosa republicana, porque no se entiende que se haga un presupuesto sin considerar aquello. Entonces yo creo que esos 3 puntos, por decir algunos, son importantes de considerar, porque eso es lo que va generando los acuerdos posteriores para avanzar en salud, en cultura, todo. Si es que no se zanjan los conflictos primero, donde hay unidad, es difícil que se pueda avanzar en el resto. Sí, pues bueno, ahí Carlos Cuadrado hacía alusión a lo que dijo hace algunos años Ricardo Lagos, ¿no? Y lo tengo. La tarea número 1 de Chile es crecer, todo lo demás es música. Bueno, declaración que en su momento generó la indignación de los músicos. Vamos a... Imagínate Wagner escuchando eso. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos conversando sobre esta materia. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria.
Conducen dirigentes y dirigentas de Acauch en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. La transmisión conjunta de las radios que piensan, dada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, y a propósito del resto de música, quiero pedirles, no disculpas, perdón, por poner de fondo a este mediocre y exento de talento llamado Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Del cual estamos escuchando un pedacito chiquitito de la Sinfonía número 31 en Re mayor, París. ¿Y por qué lo estamos escuchando junto con las solicitudes de perdón respectivas? Porque incluso yendo más allá de la pérdida de tiempo de este programa radial, la Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad de Chile va a presentar el día de hoy a las 7:30 en este nuevo y fantástico espacio llamado la Gran Sala Sinfónica, precisamente esta obra de Mozart, y que va a contar con también la participación a través de una obra del compositor chileno Carlos Riesco. Tenemos para regalar para el día de hoy, para esta presentación, cuyo director va a ser el británico Andrew Gurley, 5 entradas dobles para que nuestros auditores asistan. Llamen al 22977-1579, 22977-1579. En poquitos segundos les decimos quiénes son las y los ganadores. Luz, en relación al tema que traíamos en el bloque anterior, no sé si quieres complementar o señalar otros elementos para que luego podamos pasar al tema siguiente. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Oh, perdón, pensé que estaba en silencio. Sí, dos temas adicionales. Cuando vuelvo a revisar, y perdón lo insistente, pero es que ha sido muy analizada la encuesta del Centro de Políticas Públicas de la San Sebastián, respecto de cuáles serían los temas que para los ciudadanos deberían ser priorizados en un presupuesto de la nación. Fíjate que obviamente seguridad aparece, pero aparece primero la reactivación económica a través de salarios, mejores salarios y mejores empleos, más y mejores empleos. O sea, sigue siendo prioridad para la ciudadanía y por supuesto que la seguridad, especialmente en términos de la delincuencia, crimen organizado y terrorismo, pero yo te diría sobre todo crimen organizado y delincuencia, que es lo que le toca directamente vivir y padecer a la ciudadanía hoy en día. Entonces, es evidente que cuando aparecen otros temas como prioritarios o la inversión, puede ser un tema complejo para quien va a suceder al actual presidente Boric. Y lo otro es que lo que menciona Monse lo encuentro
Pucha, a mi modo de ver, porque hemos sido defensores de la educación preescolar y escolar como el futuro de Chile, y ver tan deteriorada la educación y sentir que no se están poniendo los recursos y que nuevamente se prioriza la gratuidad de la educación superior y no se pone el foco, ojalá no solamente se reinvirtiera, sino que se sobreinvirtiera en la primera infancia, en la infancia escolar y en esa formación, con todos los malos resultados que hemos tenido, especialmente post pandemia, con todas sus consecuencias en la educación. Creo que debiera ser un tema de prioridad nacional para cualquier gobierno que venga de aquí en adelante. Eso. Bien, pasamos directamente, Carlos Luz, al tema de las candidaturas presidenciales. Estábamos hablando de todas maneras de eso en el bloque anterior, pero ya de lleno a lo que va a ser la elección en menos de un mes y medio, porque quedan 43 días para la elección. Hay algunos hitos relevantes, como el próximo lunes, cuando Janet Jara presente su anexo de programa. Hay que decir que ella ya presentó un programa que tiene más de 70, 80 páginas, que está en el CERVEL, pero va a presentar un anexo, algunos elementos que quedaron pendientes y que además tiene que ver con la gira nacional que ella hizo como de 1 o 2 meses, sí, por distintas regiones, y con esos insumos ella y todos los partidos que la apoyan elaboraron este anexo. Sí, es importante esa precisión, disculpa Monse, bien breve, porque incluso ayer en la televisión le preguntaban ¿y cuándo va a presentar el programa? Claro, se instaló esa idea, pero no es pero bueno, efectivo. sí, lo presentó en agosto. De hecho estuvimos aquí hablando de por qué no decía nada en relaciones internacionales, en fin, y hacer una mención breve, porque después uno como que va confundiendo los tiempos, ¿no? Este programa, el que sí presentó, o sea, ya lo presentó, es bastante más largo que los 7 a los cuales se le criticaba, pero que eran el programa de las primarias. Así que, sí, bueno, está eso, Carlos. Bueno, en el caso de José Antonio Kast, lo hablábamos antes, probablemente la mayor debilidad en su campaña es el tema del recorte presupuestario, porque además tiene críticas de todos los economistas transversales. Yo no he escuchado ninguno, salvo los que apoyan a su candidatura, de justificar cómo se podría hacer este recorte sin involucrar derechos sociales, que es como probablemente la mayor debilidad, y que vamos a ver en las próximas semanas cuando empiecen los debates, cómo esto se va a ir intensificando. Y Evelyn Matei, que claro, no ha seguido bajando en las encuestas. Hay muchas encuestas, la verdad, cuesta un poco de repente como entender la lógica, porque muchas de ellas tienen información que es un poco contradictoria incluso, pero tampoco ha ido subiendo. No sé si es que, y ahí tú, Carlos, esta cuestión, no hay nada como tan científico, ¿no? Pero si en 40 o en un mes, digamos, porque ya los últimos días no cuentan tanto quizás, se alcanza a revertir la situación de tercer lugar en la que está Evelyn Matei, donde ha tratado de posicionarse, de encontrar un tono, de criticar al gobierno por el tema presupuesto que estábamos hablando antes, pero no sé si eso le alcanza. Hay algunos elementos, obviamente tú puedes incluir los que quieras. A ver, en primer lugar, a mí me llama la atención que José Antonio Kast haya abandonado el centro de su discurso y lo que es casi una carta ganadora, que es el tema de la delincuencia. Se salió con estos 6.000 millones y se metió en un tema que lo han aportillado por todos lados, porque socialmente lo que propone es devastador y políticamente casi imposible de realizar. En segundo lugar, Evelyn Matei se le ve más relajada, más contundente, pero no creo, y duele un poco que se vea tan cuesta arriba el camino para ella, en función de que da la impresión que fuera más racional y más seria respecto de Chile, que lo que es instintiva y visceralmente José Antonio Kast, que va tirando ideas, fuegos artificiales a la gente. Yo creo que por el lado de Janet se está tratando de separar un poquito del gobierno, porque se dio cuenta que el gobierno tiene un techo y con ese techo no le alcanza para ganar.
Y la entrevista de anoche grafica claramente un desmarque respecto de lo que hizo el gobierno en su momento con la seguridad, o el inicio que tuvo el gobierno en seguridad, y los énfasis que ella ha dado también de confianza a la oposición con esto de reponer y darle, digamos, razón a quienes criticaban desde la oposición la exclusión de la glosa republicana. En tercer lugar, yo creo que los otros candidatos desaparecieron de la discusión política. Los medios de comunicación, malentendiendo la pluralidad, los ponen en igualdad de condiciones que el resto, cuando igual condición no tienen, porque son marginales en términos de votación. Entonces, yo creo que estamos en la semana última para los que van cayendo, tratar de levantar la nariz del avión, pero si de aquí a 2 semanas no se nota unos cambios sustanciales, creo que la elección está terminada. ¿La primera o la segunda vuelta? La primera. Ajá. Porque la segunda... Es otra elección totalmente. Es otra elección totalmente distinto, y creo que no va a ser tan claro el traspaso de votos de la derecha hacia Kast, si es que Kast llega a pasar a segunda vuelta. Sí, bueno, tratando de llegar a alguna conclusión, Luz, por encima de estas informaciones incluso contradictorias que describía Monse, lo que sí parece consistente en general en las encuestas en un tramo más largo, ¿no?, el de la semana a semana, es que José Antonio Kast ha ido bajando levemente, ¿no? Pero esto no se ha traducido en un, al menos según lo que en general miden las encuestas, en un aumento en la intención de voto de Evelyn Matei, como para decir que si hay una curva a la baja de José Antonio Kast, no alcanza para que Matei pueda pasar al segundo lugar. No, de hecho ha subido May Nichols, Parisi. Hasta según alguna encuesta, hasta Kaiser. Sí. Entonces, claro, esto que dice Carlos de que en 2 semanas el tiempo se acaba, algo así dijiste, ¿no? Sí. Cuando estemos a un mes de la elección, en el fondo. Sí, claro. Bueno, al día siguiente de las primarias del oficialismo entrevistamos a Claudio Alvarado del IES aquí y dijo que la candidata Matei tenía 2 semanas para subir, pero eso fue hace como 2 meses. Pero parece que ahora sí que sí son 2 semanas. Y no hay más plazo. Bueno, la verdad, claro, que uno va a tener un mes. Claro, sí. Sí. Mira, es bien difícil el escenario para la candidata Matei, en este caso, que es como la que está ahí entre medio, y que, como bien decía Carlos, uno pensaría que frente a los extremos que se están presentando, en términos de no solamente de candidato y de estilo candidato y de posición o de posición política, sino que también de las propuestas que están sobre la mesa, uno hubiese pensado, si el voto fuera racional, de tender a la moderación, pero no es el caso. Sabemos que las emociones son las que guían mucho más las elecciones de toda índole, son lo que hemos visto también los últimos años en Chile, con más de 14 elecciones en 2 años, como las que tuvimos entre el 2021 y 2022, que fue pero brutal. Y efectivamente, ¿qué cosas podrían pasar? Yo quiero recordar que a estas alturas, en la elección anterior, nosotros llevábamos un candidato independiente, Sebastián Sichel, que representaba a la centro-derecha. José Antonio Kast iba en tercer lugar en las encuestas, sin voto obligatorio, que fue la última elección, que eso no es un factor menor para el factor sorpresa, y sin embargo pasó a la segunda vuelta José Antonio Kast. O sea, lo que quiero transmitir con esto, que cuando las diferencias no son tan brutales, no sé si 5 puntos, 6 puntos, hasta más o menos, yo creo que ya 10 ya uno se puede escapar un poco más, pero hay una tendencia y un punto ciego que no vemos, dado que es una elección obligatoria, que hay un voto silencioso, es decir, el que dice, ay, no sé por qué voy a votar, porque está en la duda entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, y un voto ciego netamente, que es el voto obligatorio, que puede ir efectivamente a votar por Artés, o como puede ir a votar por May Nichols, como puede votar por Parisi o por cualquier otro, como un voto en contra del sistema en general. Entonces, ese porcentaje todavía sigue siendo alto en cualquiera de las encuestas que tú mires. Y
puede ser un poco consuelo, puede ser un poco la esperanza en que esto se pueda revertir de aquí a las elecciones presidenciales, pero no es menor para los analistas electorales, digamos, quienes son expertos en votaciones, sobre todo cuando tenemos un factor que no conocemos en la última década, que es el voto obligatorio en una elección presidencial. Y ahí puede haber un factor sorpresa no menor a propósito de la experiencia anterior, donde Sichel efectivamente no pasa, en realidad ninguno de los partidos tradicionales pasa a una segunda vuelta. Sí, Carlos, no sé si quieres agregar algo respecto de este tema. No, yo también comparto ese criterio, pero los tiempos son apremiantes. Entonces, cuando ya hay una constancia, hay una cadencia que se da y que yo creo que en esto último tienen que jugarse todos los cartuchos, porque el avión va cayendo, tienes que tirar el manubrio para atrás a ver si repuntas, porque de lo contrario ya la elección en la primera vuelta va a estar clara, pero yo creo que en la segunda, dependiendo de los resultados que se tengan, va a ser más estrecha que lo que supone pasando a segunda vuelta Kast. Bien, queremos llevarles a otro tema que ha marcado la semana, que es el caso de Bernarda Vera. Que bueno, ha habido una revelación de un reportaje, explicaciones del gobierno, y hoy hay dos acciones, particularmente una querella del Partido Nacional Libertario a las 10 de la mañana contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, exministro de Justicia, por el caso de Bernarda Vera y en el Palacio de Tribunales, y también hay una denuncia del diputado Jorge Alessandri de la UDI, que son distintas, pero son en paralelo, como a la misma hora, junto al abogado Pablo Tolosa, que además es panelista acá de la radio, que van a presentar una denuncia contra el ministro Luis Cordero por, y leo textual, presunta comisión de delito al no informar la aparición de Bernarda Vera en Argentina y permitir que su familia siguiera recibiendo ingresos en calidad de víctima de familiares de detenidos desaparecidos. Carlos, parto contigo. ¿Cómo ves este caso? Y además, ¿cómo ha reaccionado el sistema político y ahora ya esto judicializándolo en el fondo, ¿no? ¿Qué podrías decir? A ver... Cuando además en paralelo hay otro caso de una persona desaparecida, no los quiero mezclar, pero también otro tema que ha marcado la semana, que es lo de Julia Estuñil, y donde no ha habido tampoco una reacción enérgica de todo el sistema político. A ver, yo creo que Kaiser y Alessandri lo que están haciendo es mostrar lo que son. A partir de un caso, entre 1000 que están comprobados que están desaparecidos, arman un escándalo, negando o tratando de negar o tratando de imponer dudas respecto de lo que pasó en la dictadura que ellos apoyaron. En segundo lugar, Evelyn Matei ayer, del mismo sector de estos señoritos, dijo con claridad que ella pensaba que era un caso aislado y marginal. Tercero, el Plan Nacional de Búsqueda no ha terminado y no han habido los resultados públicos, porque tengo entendido de que han habido hallazgos que pueden ser muy útiles para esclarecer la verdad de personas que desaparecieron hace 50 años. Tercero, Kaiser se viste como Hitler, habla como Hitler, y claro, Hitler hizo lo que tenía que hacer en su tiempo, y lamento que no diga con claridad cuál es su postura respecto de los otros, si fueran 3.000, 2.999 familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos. Y me llama la atención, porque de él puedo esperar cualquier cosa, pero me llama más la atención Jorge Alessandri, que caiga en la misma lógica, acusando al ministro Cordero, quienes todos de los sectores políticos cruzados han destacado la labor que ha hecho como conducción del Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, son personas que se resisten a aceptar el pasado doloroso que tiene Chile
que no se atreven, porque son cobardes, de negar la existencia de detenidos desaparecidos y buscan el pretexto de una persona que seguramente el Ministerio, la Fiscalía, si comprueba que eso es efectivo, se va a dar con todo, porque es inaceptable, todos lo han dicho. Eso nomás, pero no quiero adjetivar respecto de personas que moralmente son bastante más bajas que lo que yo pensaba. Luz Poblete. Sí, yo ahí no voy a poner adjetivos calificativos, pero sí creo que ya el Plan Nacional de Búsqueda es frente a un tema que es tremendamente doloroso, por un lado, y tremendamente delicado, por otro. Entonces yo no pongo en duda, creo que no se puede, por la institucionalidad y por el carácter y la naturaleza del tema, tremendamente delicado, de que si hay antecedentes hay que ponerlos en manos de la justicia o de quien corresponda. Yo escuché al ministro Cordero y fíjate que me pareció muy razonable el que él dijera, ojo, que un caso como este frente a la familia, una hija, entiendo que tiene Bernarda, estamos hablando de ese caso en particular, desconozco el otro en su detalle, imagínate lo que significa para esa familia después de 50 años saber que efectivamente su madre o abuela o lo que sea estuviese viva, no sabemos las razones, no se ha encontrado directamente a ella como para poder tener esa conversación. Creo que son temas delicados que lo que uno se espera es que sí funcione, en este caso el Plan Nacional de Búsqueda, con todas las entidades investigativas para poder realmente comprobar la existencia y que haya estado, y luego conocer las razones por las cuales ocultó el estar viva, digamos. Eso uno lo desconoce. Yo aquí quiero hablar desde lo humano, no solamente desde lo político, y probablemente, y eso lo desconocemos, en algunas oportunidades se han dado casos así, no, vimos a este, vimos a otro, que son casos puntuales, excepcionales, pero que hay que conocer las historias que hay detrás. Yo creo que estos temas no se pueden manosear, hay que ser muy cuidadoso con eso, más allá de la opinión política que uno tenga, y a estas alturas de la historia de Chile, el no reconocimiento de la violación de los derechos humanos, del que esto no se vuelva a repetir, de que se traten cada uno de los casos de un lado y del otro, digamos, en términos de derechos humanos, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso y muy prudente. Y no me cabe duda, por lo que decía el ministro, que se pusieron a disposición toda la información apenas detectaron la posible existencia de Bernarda. Escuché muy atentamente el caso, no lo voy a ahondar por un tema de tiempo, pero la verdad es que sí se ha puesto a disposición toda la información para poder comprobarlo, porque entiendo que hasta el momento no se ha tenido contacto físico o telefónico o un contacto real, directo con la persona. Hay todavía las suposiciones, ciertos antecedentes que dan cuenta de que parece que sí, que está viva, pero están también protegiendo a la familia de origen, que también tiene que ser un shock bien grande el saber que por 50 años pensaste que tú... Porque entiendo que además la denuncia de la detención, de ser detenido desaparecido, lo pusieron los padres de Bernardo, que hoy día están fallecidos. Entonces, ojo, que no son temas para manosear políticamente así como así. Sí, pues bueno, agregar nomás que al menos en la formulación de la pauta de prensa del día de hoy, está redactada de alguna manera, de manera tal que induce a pensar que incluso podría haber mala fe o dolo de la familia en percibir ingresos que no les corresponderían como consecuencia de las políticas de reparación, ¿no? Y ahí, claro, uno dice, idealmente ser un poquito más cuidadoso porque no se sabe en realidad qué es lo que está ocurriendo con esa familia, o bien el gobierno lo sabe, es muy razonable que haya escrutinio público sobre los recursos públicos, pero todos entendemos que en este tema se debería tener cuidado y tener una empatía con la situación. No, lo que dijo el ministro Cordero es que la hija no sabía, no tenía conocimiento de esta situación. ¿Y qué ocurre? Porque no ha habido examen de ADN, entiendo, algo físico, digamos. ¿Qué ocurre si es que esta información no es correcta? Entonces, hacerse la ilusión de que tu familiar está vivo cuando en realidad puede que no, es súper delicado. Por ejemplo, una hipótesis que todavía no se descarta es que la persona que supuestamente sea Bernarda Vera, que está en Argentina, no sea la Bernarda Vera original, sino que haya suplantación de identidad. O sea, está abierta la situación y obviamente se tiene que esclarecer. Quería aprovechar de preguntarles por lo de Julia Chuñil, que es un tema que en general ha ido por afuera como de la agenda mediática, pero que ha ido
penetrando, porque lo primero que tenemos acá es una cuestión que obviamente no se puede normalizar, que es que en un país democrático desaparezca una persona, ¿no? Y lo segundo, que ya es más delicado, es la lentitud en la investigación. Uno podría adherir en el ámbito de la creencia a ciertas líneas de investigación en vez de otras, pero todo aquello es posible porque el sistema no ha esclarecido qué pasó con Julia Uchilli. Y mientras no lo esclarezca, se abren las investigaciones. Y al respecto, las especulaciones. Incluso habló el presidente de la República ayer. Y al respecto, dos cosas breves y luego les doy la palabra brevemente también porque estamos llegando al final. Lo primero es que ha habido críticas a la lentitud de la investigación, pero esto está vinculado con otra cosa que dijo ayer alguien con autoridad en esta radio, que es Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. No es que ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile lo convierta en infalible, pero sí en una opinión autorizada, ¿no? Lo que dice Salvador, y lo cito textual: los sesgos son evidentes en el sistema penal. Las personas de sectores más marginalizados son quienes más sufren la falta de diligencia, y en este caso esa desatención afecta directamente a un grupo históricamente vulnerado como los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estamos pasando de un caso puntual a una apreciación respecto a cómo funciona el sistema. Bueno, les doy la palabra ahí quien quiera partir. Carlos. Parto yo. Bueno, yo creo que aquí se dan factores que el profesor señalaba. Primero es mujer, luego es mapuche y luego defiende temas medioambientales. Por lo tanto, son temas que han ido adquiriendo en el paso de la historia de Chile mayor relevancia, pero que hay instituciones que posiblemente lo tiran para el lado porque no es lo más prioritario. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad del Estado de agilizar procesos. Ella desapareció en noviembre del año 2024, ya estamos en noviembre del 2025, ha tenido empuje por parte de los grupos afines a ella, pero la justicia, a diferencia de cuando cae de otro sector, otro nivel, se resuelve más rápido, se encuentran más rápido los autos cuando te los roban, pasa todo mucho más rápido. Y además el hecho que esto haya pasado por allá, por Mafil, cerca de Valdivia, toda la región de los ríos, creo, hace también que el centralismo actúe de una forma. Si ella hubiese quizás desaparecido en la región metropolitana, sería mucho más comentado por los actores políticos también. Creo que es importante que... No, yo creo que hasta ahí. Yo creo que hay una falla del Estado. La justicia, cuando tarda, es injusta. Y creo que los antecedentes que han salido, ayer anduve buscando eso que se dijo que la habían quemado. Sí. No logré pillar por ningún lugar el audio que se dice que existió. Entonces también hay que pausar respecto de la hipótesis. Pero de esa hipótesis se han hecho responsables las dos abogadas querellantes, que fueron las que dieron el punto de prensa, Karina Riquelme y Mariela Santana, ¿no? Sí, y para ser justos, lo que ha dicho el fiscal nacional es que es parcial y sesgada la interpretación de antecedentes por parte de la abogada de Julia Uchilli. Ahí están las dos versiones. Luz Poblete. Sí, no, muy cortito. Yo creo en la misma línea de Carlos. Creo que acá lo que duele, lo que a veces indigna, lo que da impotencia, es que esté cuestionado el Poder Judicial en general. O sea, el Estado de Chile tiene 3 poderes y uno de esos debiera ser el Poder Judicial y la igualdad ante la ley en términos de las diligencias, de la agilidad. Y ese es un problema que hoy día recae sobre el caso de Julia, pero claro, ¿me entiendes? Pero eso debiera ser una revisión profunda respecto del sistema judicial. Varios lo venimos diciendo ya hace años ya, de la reforma profunda que también requiere, a propósito de los tiempos, a propósito de los nuevos casos, a propósito de la nueva criminalidad, a propósito del contexto en que el Poder Judicial debe funcionar con mayor diligencia, debe funcionar con mayor agilidad, debe tener mayor acceso y de realidad que se cumpla la igualdad ante la ley.
en este caso, tanto de los procesos como de las sanciones a quienes están cometiendo delito o aquellas investigaciones que deben llevarse en profundidad, con mayor agilidad, por la connotación que tienen, o sea, la desaparición de una persona, el sicariato de una persona, el asesinato o el femicidio de una mujer, lo que sea, son connotaciones graves, que deben ser tratados con mayor agilidad y mayor profundidad, y eso requiere efectivamente a un poder judicial que funcione eficientemente. Y con justicia. Porque cuando uno ve lo que pasa con Antonio Ulloa, fueron bastante laxos en el castigo a sus propios compañeros. Cuando estas dos situaciones coinciden además en una semana, ¿no? Obviamente no contribuyen al prestigio del sistema de justicia. Luz Poblete, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen viernes, sin novedad, como se decía antes, ahí buen fin de semana. Candidato, muchas gracias por haber venido. Ya que está la luz, un saludo a Santa Cruz, que me lo encontré por ahí haciendo... Candidato al presidente Ópoli, ahí están. Un abrazo. Contendor de Carlos. Ahí probablemente Carlos se va a dar alguna feria o algún... Sí, parto al tiro, pero no le voy a decir a la luz para que no me vayan a buscar para allá. Para mí la feria. Oiga, nos despedimos con el señor Mozart y con los ganadores para ir a ver esta sala que está tan maravillosa además. Cristian Gajardo, Ricardo Torres, Marisol Navarro, Elvira Edwards y Víctor Godoy. A través de la vía interna de Tania se va a contactar con ustedes. Lo que realmente importa es que no tienen que venir a buscar las entradas. Se las haremos llegar para que simplemente las presenten. Hoy 7:30 en punto, Vicuña Maquena 20, la gran sala sinfónica con Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a un breve alto y con más conversaciones. A la vuelta está Constanza Vargas con ustedes. Y el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauer, a propósito de lo que hablábamos del presupuesto. Así es, vamos y volvemos.